Muy buenas tardes con todos nuestros participantes. Les damos un saludo a nombre de la Oficina de Capacitación, Docencia, Investigación y Salud de la OGS especializada Hospital 22 Tarapoto. En esta ocasión, continuando siempre con nuestras telecapacitaciones, tenemos la presencia del doctor Sergio Leonel Carpio Cárdenas. Él es médico neumólogo de nuestra institución, la cual estará brindando la telecapacitación diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Bienvenido, Sergio, con nosotros, de verdad. Vamos a seguir y vamos a continuar invitándote más seguido para este tipo de temas. Espero que te sientas a gusto el día de hoy con nosotros, ¿ya? Y yo no para no sé, dar más preámbulos, porque tenemos ya regulares participantes con nosotros en espera. Te cedo pues la palabra para que des tu presentación respectiva. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, es sobre diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Por favor, las diapositivas. Para hacer un hincapié, la metodología que se va a tomar el día de hoy es: terminas tu exposición, 30 a 35 minutos, y todos los participantes pueden hacer preguntas a través de nuestro chat. Y ahorita también se les va a estar compartiendo el link para que se puedan registrar y se les pueda estar haciendo su certificación. ¿Yep? Okay. Bueno, ¿sí? ¿Puedo ya conversar? Comenzar. Sí. Buenas tardes con todos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy sobre el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Simplemente resaltar que el día de ayer se ha cumplido un día más de la lucha contra la tuberculosis. Eh, Esto es debido a que en 1882 Robert Koch, ¿no? Un médico alemán, eh, dio a conocer sobre el Mycobacterium tuberculosis en un congreso, ¿no? Entonces, debido a esto, casi un siglo después, se puso como ese día de la lucha contra la tuberculosis. Sí. Bueno, todos ya conocemos algo sobre la tuberculosis. En realidad, eh, algunos artículos hablan de más de 3 millones eh, de años que está en la Tierra, pero es una enfermedad que muchas veces no tiene, digamos, el conocimiento amplio para poder manejarla de una forma adecuada. Hay que entender que esto es una enfermedad de efecto contagiosa, que se puede prevenir, que se puede curar, ¿no? Y que usualmente es crónica y progresiva, que se puede dar tanto en su órgano diana como el pulmón sistémica, que está causada por el Mycobacterium tuberculosis, que pertenece a un complejo de micobacterias, ¿no? Eh, que dan patología tanto a nivel del hombre como animal, ¿sí? Y bueno, la transmisión es por vía aerógena, ¿sí? Como vamos a apreciar más adelante, y el principal reservorio es el hombre. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que empezar a reconocer en los pacientes con tuberculosis pulmonar la definición de caso índice, que es aquella persona afectada por tuberculosis. En realidad, lo que más nos interesan son aquellos pacientes sintomáticos respiratorios, que son aquellas personas que tienen tos con flema por más de o igual a o más a 15 días, ¿sí? Y donde estos pacientes son los principales transmisores de la enfermedad a otras personas, ¿no? En realidad, cualquier grupo poblacional es vulnerable, más que todos los extremos de la vida. También algunas enfermedades con alguna inmunodeficiencia, como los pacientes con VIH, con diabetes, ¿sí? Entonces es muy importante poder hacer un diagnóstico precoz, detectarla a tiempo y poder dar un tratamiento también eficaz, ¿no? Siguiente. Hoy en día nosotros nos encontramos con tuberculosis tanto sensible a los antibióticos como resistente, ¿no? Pero la forma y los síntomas van a ser iguales, ¿no? El diagnóstico también. Lo que va a diferenciar son las pruebas moleculares rápidas que se tienen actualmente o también llamadas pruebas de sensibilidad, y el tratamiento obviamente que es diferente. Entonces, tanto la tuberculosis sensible como resistente tiene el mismo mecanismo de transmisión, que es por vía aerógena, por vía aérea, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, sí, el siguiente. Entonces, tenemos que entender aquí que nosotros podemos infectarnos por tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium por vía aérea va a llegar hacia los pulmones, sobre todo las partículas que tienen menos de 5 micras,
son las que pueden llegar al parénquima pulmonar y también dependiendo del número de bacilos. Estos pueden ser eliminados en un 70% por nuestras defensas innatas y un 30% puede quedar infectado. De este 30%, 10% puede desarrollar una tuberculosis primaria entre 2 a 8 semanas después de la exposición y un 90% puede quedar como una tuberculosis latente, o sea, una persona que tiene una infección pero que está asintomática y que tiene una radiografía de tórax normal. Y a lo largo del tiempo se puede reactivar más o menos un 10%, que dentro de los 2 primeros años puede ser el mayor riesgo de reactivación, pero en realidad puede quedar a lo largo de la vida, ¿no? Y esto se llama una tuberculosis postprimaria. Tanto la tuberculosis primaria o tuberculosis postprimaria o también conocida como reactivación de la tuberculosis puede producir enfermedad no solamente a nivel del pulmón, sino también en cualquier otro órgano, como el cerebro, el sistema nervioso, los huesos, el hígado, los riñones, entre otros órganos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, nosotros para el diagnóstico siempre hemos tenido a la mano la clínica, que conforme han ido pasando el tiempo se ha ido conociendo más de esta enfermedad, pero sobre todo los métodos diagnósticos, ¿no? Tanto la radiografía de tórax, que siempre ha sido, digamos, un elemento importante, como actualmente las pruebas moleculares rápidas, ya que se quiere tener, digamos, una mayor sensibilidad y sobre todo una mayor detección de estos pacientes para que uno puedan tratarse a tiempo, evitar las complicaciones y sobre todo evitar la propagación del bacilo a otras personas. También tenemos a la mano la baciloscopía y el cultivo, que vamos a ir mencionando uno por uno, ¿no? Siguiente. Dentro de las definiciones operativas hay que entender que toda persona con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis se puede considerar como un caso probable. ¿Ya? Entonces, los síntomas son inespecíficos, también se puede incluir a los sintomáticos respiratorios, que como ya mencioné, son aquellas personas que tienen tos con flema igual o mayor a 15 días, ¿no? Entonces, el caso de tuberculosis es aquella persona que se le diagnostica tanto de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar o multisistémica, cuando tiene más de un órgano comprometido. Y en el caso de la tuberculosis pulmonar puede ser mediante confirmación bacteriológica, que sería lo ideal, para también poder ver la sensibilidad o ver si hay resistencia a los antibióticos. Y en el caso de que sean tanto pulmonar como extrapulmonar, también se puede mencionar que es una tuberculosis pulmonar y también en el caso de tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener estas definiciones operativas presentes, ya que al momento del registro es importante que se tenga el diagnóstico preciso, ¿no? Y la localización anatómica sobre todo. Siguiente. Entonces, cuando hay un paciente que tenga tos, ¿no? Se le puede solicitar vaciloscopías, pero también hay que entender que dentro de los síntomas inespecíficos de la tuberculosis también pueden haber otros diagnósticos y también en las imágenes, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, hay que entender que el mayor transmisor, y quizás por eso de poder hacer una captación de los sintomáticos respiratorios, es la persona que tose. La persona que tose puede eliminar hasta 3.500 bacilos, ¿no? Con la tos, ¿no? Esto puede ser menor en los pacientes que hablan, pero también puede ser mayor en los pacientes que estornudan. Gracias a Dios, en el caso de los estornudos, no es frecuente que aparezca en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces hay que tener en cuenta a aquellas personas que tosen, a las personas que tienen baciloscopía positivo, a los que recién están empezando el tratamiento y a los que también no tienen ningún tratamiento y a los que hay por de respuesta, ¿no? Entonces, ellos son aquellas personas que van a transmitir con mayor frecuencia la tuberculosis. Es por eso que en los pacientes que tosen, cuando vienen a los servicios de salud, ¿no? Cuando vienen a los hospitales o los centros de salud, hay que ponerle una mascarilla quirúrgica para evitar la propagación de las partículas infecciosas, ¿no? Entonces, clásicamente la tuberculosis tiene un comienzo insidioso de curso progresivo, ¿no?
los síntomas más frecuentes es la tos en pacientes inmunocompetentes, en el 95% de los casos, y mayormente es con expectoración, con flema, ¿no? También puede haber hemoptisis en algunos casos. El dolor torácico habitualmente es de características pleuríticas y también puede estar acompañados de síntomas constitucionales como pues la pérdida del peso, ¿no? La hiporexia o la anorexia, y en el caso de tuberculosis extrapulmonar va a depender del órgano afectado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, también los pacientes pueden presentar fiebre entre el 65 y el 80% de casos. Esta fiebre normalmente es en la tarde, en la noche, donde el paciente puede presentar fiebre o sensación de alza térmica, ¿no? Escalofríos, la sudoración nocturna, que es un parámetro muy importante valorar en los pacientes con VIH, por ejemplo, el cansancio, el malestar general y la anorexia y la pérdida de peso, ¿no? Inclusive en los textos antiguos de semiología, ¿no? La asociación de pérdida de peso, de anorexia y fiebre puede estar, digamos, dentro como diagnóstico la tuberculosis, ¿no? Que es, junto con la sífilis y el lupus, las grandes simuladoras. Más del 20 del 10 al 20%, perdón, de personas afectadas pueden no tener ninguno de estos síntomas o síntomas escasos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso cuando se hagan los estudios de contacto, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la tuberculosis con pacientes con VIH, bueno, la fiebre y la pérdida de peso van a ser los parámetros más importantes. La tos no es tan frecuente, muchas veces es sin expectoración, ¿no? Los patrones radiológicos también pueden ser variables y puede también tener tuberculosis extrapulmonar o diseminada multisistémica, ¿no? Y el diagnóstico diferencial es más amplio porque son pacientes inmunosuprimidos que pueden estar implicados más de una etiología tanto bacteriana, fúngica o viral, ¿no? Siguiente. Entonces, ya se ha hecho un estudio, ¿no? Un metaanálisis en pacientes que tienen VIH, en los cuales los síntomas principales han sido la tos de cualquier duración, la fiebre, las sudoraciones nocturnas y la pérdida de peso. Entonces, en este estudio se evidenció que en ausencia de estos cuatro síntomas, no es, la probabilidad de tuberculosis es baja, ¿no? Entonces, y si hay síntomas, obviamente que hay que buscar la enfermedad en este tipo de pacientes, ¿ya? Así que es muy importante que siempre tengan en cuenta pacientes con VIH para que puedan preguntar sobre estos síntomas, ¿no? Siguiente. Y bueno, hoy en día, como dije en un comienzo, se está tratando de hacer un diagnóstico rápido, precoz de la tuberculosis para poder dar un tratamiento también inmediato. Entonces, se han aprobado a lo largo de los años muchas pruebas que precisamente ya tienen, digamos, son pruebas moleculares, son pruebas de amplificación de DNA o biomarcadores para poder demostrar que hay micobacterium tanto en el esputo como en muestras extrapulmonares, ¿no? Entonces, es muy importante considerarlas, ya están, digamos, en otros países están utilizando ya de forma frecuente o mediante estudios, y en nuestro país sí ya tenemos también algunas. Siguiente. Entonces, eh, la recolección de las muestras para el estudio microbiológico es muy importante. Es muy importante porque el aislamiento del Mycobacterium tuberculosis nos va a dar la posibilidad, uno, de hacer la confirmación bacteriológica y dos, de someterlo a estas pruebas moleculares rápidas que nos pueden llevar, digamos, a ver si este paciente tiene algún tipo de resistencia, ¿ya? Dentro del estudio microbiológico, como ustedes pueden ver, bueno, el más, digamos, el que con más frecuencia se logra realizar es la expectoración espontánea. También se puede hacer esputo inducido con suero salinizado hipertónico, ¿no? Tanto en adultos como en niños. El aspirado gástrico, que también se puede hacer, sería ideal hacerlo en las primeras horas de la mañana, ¿no? El hisopado laríngeo en el caso de una de tuberculosis laríngea, que es la tuberculosis más contagiosa,
¿no? Luego sigue la pulmonar y el lavado broncoalveolar mediante la broncoscopía flexible, ¿no? Y bueno, las biopsias que se pueden hacer dependiendo de la localización anatómica, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, se ha dado una énfasis particular a las pruebas moleculares rápidas. ¿Por qué? Porque uno nos permite demostrar en algunos casos en 2 a 72 horas tener, uno, la identificación de DNA de Mycobacterium tuberculosis y dos, la resistencia al menos a la isoniazida y la rifampicina, que son dos drogas que cuando están comprometidas o el paciente tiene la resistencia, pues es un paciente que multidrogo resistente, ¿no? Y es un paciente que va a cambiar obviamente el esquema de tratamiento y todo lo que conlleva ese tipo de resistencia. Entonces, básicamente nosotros en nuestro país, el que más se ha descentralizado es el Expert o también llamado antiguamente el GeneXpert, que es una prueba que a partir del 2009 se empieza a utilizar en el mundo y a partir del 2010 la OMS ya lo aprueba. Sí, hay una mejora en este Expert, que es el Expert Ultra, que se da en el 2017 y en el 2020 se ha aprobado el Expert XDR, ¿no? Entonces, son pruebas moleculares que nos permiten tener el resultado en 2 horas y tener la resistencia, en el caso del expert, a la rifampicina, ¿no? Que es la principal droga con la que se trata la tuberculosis. Y también porque el gen que está asociado a la resistencia a la rifampicina está en más del 95% de los pacientes. Entonces, por eso que es una prueba muy importante. Luego de esto también tenemos el genotype, que lamentablemente se tiene que hacer en laboratorios de alta complejidad. Y bueno, en este caso se puede dar la resistencia a la isoniazida, que tiene más de un gen relacionado a la resistencia, y también a la rifampicina, ¿no? Normalmente este resultado demora 72 horas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, las pruebas moleculares, en el caso del expert, tienen mucha mayor sensibilidad para detectar tuberculosis porque se necesitan pocos bacilos, que ya luego va a haber una diapositiva para explicar eso, ¿no? Para poder identificar el Mycobacterium y también a la vez ver detectar resistencias, ¿no? Y se debe priorizar en los pacientes con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis. Entonces, es muy importante de todas maneras la evaluación clínica de los pacientes, pero ya tener a la mano como primera prioridad las pruebas moleculares rápidas, reemplazando inclusive en algunos países a la vaciloscopía. Siguiente, por favor. Entonces, ahí están, ¿no? Los cartuchos que se utilizan, no se necesita mucha complejidad para realizarlo, el esputo se va a procesar o la muestra de alguna muestra extrapulmonar se va a procesar en los cartuchos y el resultado va a estar en 2 horas, ¿no? Ahora, en el 2020, con los cartuchos de XDR se puede identificar la resistencia a las quinolonas, a los inyectables, que también es muy importante como primera mano, ¿no? Entonces, ya cada vez se ve que la idea es que nosotros podamos tener pruebas moleculares y los pacientes que identifiquemos, los pacientes que diagnostiquemos con tuberculosis, ya tengamos a la mano pruebas de sensibilidad o detección de resistencias. Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, también hay una publicación en enero del 2020, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se ve que el diagnóstico o hay mayor exactitud con el diagnóstico en los pacientes con EXPERT, ¿sí? Como test inicial para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Y eh, esto ha logrado que haya mejoras en los resultados del tratamiento, porque ya sabemos si hay resistencia o no, y por lo tanto puedan haber más curaciones, menor mortalidad y menor pérdida de seguimiento, ¿no? Entonces, el expert en realidad tiene que ser una prueba que se tiene que solicitar junto con las otras pruebas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Siguiente. Pero también existen limitaciones, ¿no? Como no se puede, por ejemplo, no se debe monitorizar
en el tratamiento porque no distingue entre bacilos vivos y muertos, ¿no? Y es muy pocos, puede ser positivo con muy pocos bacilos, entre 13 en el caso del Expert Ultra y 130 mililitros en el caso del Expert convencional. A diferencia de la baciloscopía que se necesita en la muestra de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Y en la baciloscopía también se necesita por lo menos 5 a 10 mililitros, ¿no? Entonces, en el Expert inclusive se puede hacer la medición con un solo mililitro de esputo. Entonces, es muy importante para que vean que hay mayor sensibilidad con la prueba molecular rápida, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como ya dije, la vaciloscopía en su momento era una prueba por bajo costo, por la accesibilidad, por la rapidez, donde era de primera mano, pero depende mucho o tiene muchas limitaciones, porque como ya dije, tiene que ver con la calidad de la muestra, tiene que ver también con el entrenamiento del operador, ¿no? Que pueda ver que pueda analizar en el microscopio los diferentes campos para poder identificar Mycobacterium tuberculosis a la coloración de Zinn-Nielsen, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan en consideración digamos, esas limitaciones, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, la especificidad sigue siendo importante, pero también hay ciertos países o falsos positivos, ¿no? Porque no es específico del Mycobacterium tuberculosis, se pueden también pintar, teñir las micobacterias no tuberculosas, las nocardias, hongos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, normalmente la baciloscopía se usaba en pacientes con alta, mediana endemia. ¿Por qué? Porque una baciloscopía positiva en un paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis, pues en el 99% de los casos y era una tuberculosis, ¿no? Entonces, eh, pero como ya hemos visto, tienen limitaciones en cuanto a la calidad y en cuanto al número específico de bacilos en la muestra. Siguiente. Entonces, acá más o menos es cómo se debe informar la baciloscopía según la norma, que no ha cambiado mucho en realidad en este aspecto, ¿ya? Entonces es muy importante entender que los pacientes con baciloscopía o BK positivo son los pacientes que pueden tramitar la enfermedad. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los cultivos, nosotros podemos tener los resultados de 2 a 8 semanas, ¿sí? En el caso, dependiendo de qué tipo de cultivo sean, tenemos los medios sólidos y los medios líquidos. El cultivo es el gol estándar para identificar el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Pero lamentablemente una de las, digamos, limitaciones es el tiempo, ¿no? Que en algunos casos puede ser en el caso de los cultivos en medio sólido de 2 a 3 meses, dependiendo el lugar donde se procese la muestra. Y en el caso de los cultivos líquidos, pues también puede haber una elevada contaminación, ¿no?, de la muestra. Y requiere laboratorios de mayor complejidad. Siguiente. Entonces, los cultivos son muy sensibles. Hay que tener en cuenta que son muy importantes para el seguimiento de los pacientes con resistencia. Siempre los pacientes con resistencia, con MDRs o algún tipo de resistencia, hay que hacerle seguimiento mensual con cultivos, porque hemos dicho que es el gol estándar. En el cultivo se necesitan solamente 10 bacilos por mililitro para poder llegar a un crecimiento, ¿no? Siguiente. Y acá tenemos un resumen sobre las nuevas pruebas y sobre las pruebas que tenemos en Perú, que ya he mencionado, que son el Expert y el Genotype, con los cultivos, ¿no? Entonces, acá están el número de bacilos que se necesitan. Ya hemos dicho la baciloscopía, que se necesitan de 5.000 a 10.000. En el caso del Expert convencional, 131. En el caso del Expert Ultra, de 13, ¿no?, bacilos, ¿ya? Y hoy día, ahora se están tratando de desarrollar pruebas moleculares, uno, que nos ayude con mayor rapidez a identificar el micobacterium, y dos, que sea con la menor cantidad de bacilos posibles, como el BD Max, que se asemeja mucho al cultivo, ¿no? Y el resultado sale en 2 horas. Siguiente. Y la radiología es muy importante porque es muy sensible y es muy raro que una persona inmunocompetente tenga una radiografía normal, ¿no? Pero las lesiones también no son patognomónicas
y se tiene que pensar también en otros diagnósticos diferenciales. Pero para el despistaje es muy importante la radiografía de tórax. Hay que tener en cuenta que nos puede ayudar para muchas cosas. Uno, para poder discernir entre una enfermedad activa o una enfermedad o una infección latente. ¿No? Es muy importante para hacer el screening en niños, en pacientes con VIH. Puede mejorar el rendimiento del expert, ¿no? Y una radiografía normal, pues nos obliga a hacer pruebas microbiológicas, pruebas moleculares rápidas, vaciloscopías, cultivos, ¿no? Y es muy importante también para monitorizar el tratamiento y ver al final del tratamiento si es un paciente que esté quedando con secuelas. Tiene quizás una limitación que muchas veces en una radiografía de tórax posterior anterior, las lesiones por tuberculosis tienen que ser mayor a 1 centímetro para poder apreciarlas en la radiografía, y también tiene limitación con los segmentos pulmonares basales, pero en el caso de la tuberculosis postprimaria o reactiva, los segmentos que mayormente se comprometen son el segmento apical, ¿no? El segmento posterior, que es el segmento 2, y el segmento 6, que es el superior del lóbulo inferior, ¿no? Siguiente. Tener en consideración también que a veces, en algunos casos, la tomografía también va a poder ser importante. No es una prueba que se debe hacer como screening, que se debe pedir como primera línea, ¿no? Primero es la radiografía, e inclusive en los niños se puede tomar radiografía tanto frontal como lateral, ¿no? Las veces que sean necesarias. En el caso de la tuberculosis biliar, siempre es importante también tomar una radiografía lateral, ya que el patrón micronodular fino, ¿no? Con nódulos de 3 milímetros, que son muy, muy pequeños, se ve mejor en los segmentos basales, ¿no? Y bueno, en algunos casos, cuando la radiografía sea normal, pero hay síntomas o por ahí hay una prueba molecular positiva, se puede solicitar también la tomografía, que nos menciona, siguiente por favor, nos menciona, siguiente por favor, nos menciona, siguiente, cuando hay nódulos pequeños, cuando puede haber árbol en brote sobre todo, ¿no? Que tampoco es patognomónico, ojo, de la tuberculosis, pero hay que saber apreciar también la clínica y las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, es muy importante también que en algunos casos se pueda pedir la tomografía, pero no es como prueba de primera elección, ¿sí? Por favor. Siguiente. Y acá tenemos los métodos diagnósticos para el diagnóstico de la tuberculosis. Tenemos que entender que las pruebas, la vaciloscopía pues es un método que necesita de 5.000 a 10.000 bacilos para poder tener una prueba positiva, que depende mucho del operador. Más o menos su sensibilidad puede ir entre los 65 y 88%, dependiendo del número, que también que tiene que ser al menos 2 vaciloscopías, ¿sí? Para poder aproximarnos casi al 90%, y en el caso de ser 3, casi el 95%, ¿ya? Entonces es muy importante eso, que lo puedan entender. El cultivo, que es el método, el gol estándar, pero que demora mucho, de 2 a 8 semanas, y las pruebas moleculares como el expert, que nos dan el resultado en 2 horas y nos indica si hay resistencia a la rifampicina, que es la principal droga con la que se trata la tuberculosis. Siguiente, por favor, ¿no? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Es un resumen. No sé si hay alguna pregunta. Bien, muchas gracias, doctor. Excelente la exposición. De repente, alguno de los participantes que desee hacer alguna pregunta puede escribirlo, por favor. A ver, ok, tenemos una participante que nos escribe. Ya, Elizabeth dice, buenas tardes, consulta. ¿Qué es la prueba de IGRA? ¿En qué caso se solicita y qué cuidados se debe tener en cuenta de ser IGRA positivo? Ya, la prueba IGRA es una prueba que no distingue entre una tuberculosis activa o una tuberculosis latente. Es una prueba donde se saca una muestra de sangre y se manda a analizar
mediante metodología de laboratorio antígenos específicos contra el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, es una prueba más específica, pero que lamentablemente no puede distinguir entre una enfermedad o una infección por la tuberculosis, ¿no? En algunos países, digamos, está como dentro de las recomendaciones para poder evaluar pacientes, sobre todo con exposición o con infección a la tuberculosis, ¿no? Hay que entender que las pruebas se tienen que interpretar. El diagnóstico con tuberculosis no se hace solamente con las pruebas, ¿no? Porque a veces puede suceder también que en el caso de un paciente que ya está en tratamiento, las baciloscopías o el expert pueden salir positivos. Y muchas veces eso se debe a que estas pruebas no pueden diferenciar entre bacilos vivos y bacilos muertos. Entonces es muy importante tener en consideración esto para no caer, digamos, en un error, sobre todo en pacientes que no tengan la enfermedad y que sin embargo se recomiende darle un tratamiento, ¿no? ¿Se le puede subir, por favor, porque están escribiendo? A ver, sube más. Ahí. Dice Héctor, buenas tardes. La vaciloscopía ya no es el gold estándar. La vaciloscopía nunca fue el gol estándar. La vaciloscopía siempre fue una prueba que por su rapidez, por su bajo costo, por su sencillez, ¿no? Y porque en el tiempo que se recomendaba la vaciloscopía, ojo, la vaciloscopía puede estar en 1 o 2 horas, ¿sí? Pero desde que se tiene el conocimiento del genoma del Mycobacterium tuberculosis y desde que se han empezado a desarrollar las pruebas de biología molecular, se han podido, uno, determinar con mayor rapidez y con mayor exactitud, ya que estas pruebas van a amplificar el DNA del micobacterio, ¿sí? Van a amplificar el DNA del Mycobacterium, por lo tanto, estas pruebas van a identificar DNA del Mycobacterium tuberculosis y a la vez nos van a informar sobre la resistencia, digamos, a los antibióticos, en el caso del expert, a la rifampicina, en el caso del genotype, a la rifampicina y a la isoniazida, ¿no? Y son pruebas que además necesitan pocos bacilos para poder determinar o detectar este DNA del Mycobacterium. La baciloscopía, lamentablemente, es dependiente de la calidad de la muestra, ¿no? O sea, en pacientes, por ejemplo, con expectoración y con un buen volumen al momento de poder recolectar la muestra, probablemente el rendimiento sea importante, pero también tenemos el otro lado de el operador, de la persona que tiene que leer la lámina, ¿no? Y los falsos positivos, como ya mencioné. Entonces, el gol estándar siempre ha sido el cultivo. Todo paciente que tiene una baciloscopía positiva mediante una prueba de esputo o una prueba molecular positiva, tiene que ir de todas maneras a cultivo, ¿sí? Hay más preguntas, por favor. Súbele. Súbele, Stephanie. Sube, por favor. Ahí. Baja. ¿Cuál es el tratamiento? Sube, Stephanie. Ahí. Mary pregunta, ¿cuál es el tratamiento para una gestante? En el caso de la gestante, cuando es una paciente sensible a los antibióticos, se puede dar en cualquier semana de la gestación. El esquema sensible para la tuberculosis no causa ningún daño sobre el feto. Así que son medicamentos seguros que la gestante puede tomar en cualquier semana de la gestación, ¿no? Doctor, nos dice, excelente exposición, Yolanda. ¿Hay una relación con fibrosis pulmonar y TB? Bueno, lo que pasa es que hay una terminología que quizás no se usa de forma adecuada, ¿no? La fibrosis en el pulmón significan cicatrices. Las personas que tienen tuberculosis, dentro de la evolución, dentro de la resolución o dentro de la curación de la enfermedad de tuberculosis, pueden hacer
opacidades en banda, opacidades lineales o mejor llamadas cicatrices o un patrón fibrótico, ¿ya? Pero hay que discernir o hay que separar de las enfermedades fibrosantes progresivas que tienen otra fisiopatología, ¿sí? Así que una persona que ha tenido tuberculosis, dentro de las secuelas que le podía dejar la tuberculosis, son ese tipo de cicatrices de tipo fibróticas, más no generaría que el paciente tenga una enfermedad fibrosante progresiva como la fibrosis pulmonar idiopática o como la neumonitis por hipersensibilidad, porque esa fisiopatología es totalmente distinta. Carle Pariona dice, ¿qué prueba sería suficiente para iniciar un tratamiento? Bueno, primero es los síntomas, ¿sí? Los síntomas, como ya mencioné, inclusive con los pacientes con VIH, que muchas veces puede ser inespecífico, hay que valorar la tos, hay que valorar la pérdida de peso, hay que valorar la hiporexia, la anorexia, las sudoraciones nocturnas y la fiebre o la alza térmica, ¿sí? Y hay que tener a la mano y hay que entender que lo que tenemos que lograr es el aislamiento microbiológico. Si tenemos a la mano pruebas moleculares rápidas, eso sería lo ideal. Seguramente en el corto plazo vamos a tener descentralizadas estas pruebas moleculares rápidas que vamos a poder hacerlas en la región. Aquí en la región tenemos el Expert, ¿sí? En el laboratorio referencial. Si no, lo que tengamos a la mano, la baciloscopía, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas, como la recolección de la muestra, la calidad de la muestra y el operador que lo pueda leer. En el peor de los casos, el cultivo, que lamentablemente, como vuelvo a reiterar, puede retrasar los diagnósticos porque demora de 2 a 8 semanas, ¿no? Pero gracias, mira, tenemos un minuto todavía para hacer la despedida. Tenemos algunas preguntas todavía que están en cartera, por lo que estoy viendo, pero no va a ser la única vez que te vamos a tener aquí, definitivamente. Vamos a seguir teniéndote más tiempo con regular tiempo. Agradecemos a todos nuestros participantes, muy agradecidos en esta ocasión por esta ponencia del doctor y bueno, nos vemos en otra ocasión. Gracias, buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.